El dolor atravesaba el cuerpo de Vera como cuchillos ardientes. Las contracciones se intensificaban mientras se aferraba a las sábanas empapadas en sudor, rogándole a Dios que todo terminara pronto. Pero no era solo el parto lo que la desgarraba por dentro. Era la mirada fría de Gael, parado junto a la ventana del hospital, observando la lluvia como si fuera lo más interesante del mundo. «Gael, por favor, necesito que estés aquí conmigo», susurró Vera entre jadeos, extendiendo una mano temblorosa hacia él. Su marido ni siquiera volteó. Durante los últimos meses, esa distancia se había vuelto su nueva normalidad, pero Vera había preferido ignorarla, achacándola al estrés del trabajo en el hospital donde él laboraba como cirujano. Nunca imaginó que esa frialdad escondiera algo mucho más siniestro. «El doctor dice que ya casi es hora», murmuró Gael, sin apartar la vista del cristal empañado. «Todo saldrá bien», pero su voz sonaba hueca, desprovista de cualquier emoción. No había ni rastro del hombre que una vez le había prometido amor eterno, que le había jurado que serían una familia perfecta. Las siguientes horas pasaron en un borrón de dolor y desesperación. Cuando finalmente escuchó el llanto de su bebé, Vera sintió que su corazón se expandía con una felicidad que jamás había experimentado. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mientras la enfermera colocaba al pequeño en sus brazos. «Es perfecto», suspiró, besando la frente diminuta de su hijo. «Mira, Gael, nuestro bebé es perfecto». Por un momento, creyó ver una chispa de ternura en los ojos de su marido cuando se acercó a observar al recién nacido. Pero esa ilusión se desvaneció cuando él habló. «Vera, tenemos que hablar. Hay algo que necesitas saber». El tono serio de su voz hizo que se le helara la sangre. Apretó instintivamente al bebé contra su pecho, como si pudiera protegerlo de lo que fuera que Gael estaba a punto de decir. «Me han ofrecido una posición como médico de campo en la zona de conflicto», anunció, cruzándose de brazos. «Es una oportunidad única de servir a nuestro país». «¿Qué?». Vera sintió como si le hubieran arrebatado el aire de los pulmones. «Gael, acabamos de tener un hijo. No puedes irte ahora, no puedes dejarnos solos». «Es mi deber», replicó él. Pero había algo en su mirada que no encajaba con sus palabras patrióticas. «Tu deber está aquí», gritó Vera, levantando la voz por primera vez en meses. «Con tu familia. ¿Cómo puedes siquiera pensar en abandonarnos en un momento como este?» La expresión de Gael se endureció de una manera que Vera nunca había visto. Era como si una máscara hubiera caído, revelando a un extraño frío y despiadado. «No me abandones, por favor», imploró, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Te lo ruego, Gael. Nuestro hijo te necesita. Yo te necesito». «Siempre la misma cantaleta», murmuró él con desprecio. «Siempre necesitando, siempre aferrándote. ¿No te das cuenta de que me asfixias?». Las palabras la golpearon como bofetadas. Vera sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Este no era el hombre del que se había enamorado. Este no era el padre que había soñado para su hijo. «Por favor», susurró, su voz quebrada por la desesperación. «Solo, quédate unos meses más, hasta que el bebé sea más grande». Pero Gael ya había tomado su decisión. Durante los días siguientes, mientras Vera se recuperaba del parto, él hizo todos los arreglos para su partida. La casa se llenó de una tensión sofocante. Cada conversación terminaba en súplicas de ella y rechazos fríos de él. La noche antes de su partida, cuando Vera estaba dando de comer al bebé, Gael entró a la habitación con una expresión que no logró descifrar. Había algo diferente en sus ojos, algo que la hizo estremecer. «¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?», dijo, sentándose en el borde de la cama. «¿Que realmente creíste que esto iba a funcionar?». «¿De qué hablas?», preguntó Vera, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. «De nosotros, de esta farsa de matrimonio, de este hijo que nunca quise». Las palabras cayeron como piedras en un pozo silencioso. Vera sintió que toda la sangre abandonaba su rostro. «Gael, ¿qué estás diciendo?». «Estoy diciendo la verdad por primera vez en mucho tiempo». Su sonrisa era cruel, casi sádica. «Nunca te amé, Vera. Nunca quise esta vida contigo. Solo eras conveniente». El bebé comenzó a llorar en sus brazos, como si pudiera sentir la tensión en el aire. Vera lo acunó instintivamente, pero no podía apartar la mirada de su marido. Todo este tiempo, su voz era apenas un susurro.
Todo este tiempo mentiste. Todo este tiempo me robaste la vida que debería haber tenido, replicó él, levantándose. La mujer que realmente amo está allá, sirviendo en la línea de frente, mientras yo estaba atrapado aquí contigo. La verdad golpeó a Vera como un rayo. Todo encajaba. La frialdad, la distancia, la urgencia por irse a la guerra. No era patriotismo, era amor, amor por otra mujer. Ella te está esperando. No era una pregunta. Siempre me ha esperado. Y ahora, finalmente, puedo estar con ella. Vera sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No solo su corazón, sino su alma entera. ¿Y nosotros qué? ¿Tu hijo qué? La mirada de Gael se volvió gélida, y por primera vez, Vera sintió verdadero miedo. Ustedes ya no son mi problema. Lo que pasó después fue tan rápido que Vera apenas pudo procesarlo. Gael se acercó con una almohada en las manos. Sus ojos ya no tenían ni rastro de humanidad. Lo siento, Vera, pero no puedes quedarte en mi camino. Los últimos momentos fueron una mezcla de terror, dolor y la imagen desesperada de su bebé siendo arrancado de sus brazos mientras la vida se escapaba de su cuerpo. En la oscuridad que siguió, una voz le susurró la verdad completa. Gael no solo la había matado por amor, la conspiración era más profunda. Su muerte convenía a personas poderosas, y su hijo no sobreviviría mucho tiempo después de ella. Pero entonces, como si el universo hubiera decidido darle una segunda oportunidad, Vera abrió los ojos. Estaba en su cama, rodeada de la luz dorada de la mañana. Su vientre seguía abultado por el embarazo. El reloj marcaba una fecha que reconoció inmediatamente. Faltaban exactamente 3 semanas para el parto, 3 semanas antes de la tragedia. Esta vez sería diferente. Esta vez, ella sería quien decidiera cómo terminaría esta historia. Vera se incorporó lentamente en la cama, llevándose una mano al vientre, mientras procesaba la realidad de su situación. No había sido un sueño, había regresado. El conocimiento de lo que vendría la llenaba de una extraña calma, como si hubiera despertado de una pesadilla para encontrarse en territorio conocido. El sonido de la ducha corriendo le confirmó que Gael estaba en el baño. Pronto bajaría a desayunar. Actuaría como el marido perfecto por unos minutos más, y entonces pronunciaría las palabras que cambiarían todo. Pero esta vez, Vera estaba preparada. Se levantó con cuidado, observando su reflejo en el espejo del tocador. Los mismos ojos castaños la miraban de vuelta, pero había algo diferente en ellos. Ya no eran los ojos de una mujer inocente, eran los ojos de alguien que había visto la verdad más cruel y había sobrevivido para contarlo. «Buenos días, amor». La voz de Gael resonó desde la puerta del baño, con esa falsa calidez que antes la tranquilizaba. «Buenos días», respondió Vera, sin voltear a verlo. Se cepillaba el cabello con movimientos lentos y deliberados. Gael se acercó por detrás y posó las manos en sus hombros. En el pasado, ese gesto la había hecho sentir protegida. Ahora, conociendo lo que esas mismas manos harían, tuvo que reprimir un escalofrío. «¿Todo bien? ¿Te veo? ¿Diferente esta mañana?» «Estoy bien», mintió, girándose para enfrentarlo con una sonrisa que había perfeccionado en otra vida. Solo pensando en el bebé, durante el desayuno, Vera observó cada movimiento de Gael con nueva claridad, la forma en que revisaba su teléfono constantemente, cómo evitaba su mirada, la tensión en sus hombros. Todas las señales habían estado ahí, pero ella había sido demasiado ingenua para verlas. «Vera, necesito hablarte de algo», comenzó él, exactamente como lo había hecho antes. «¿De qué se trata?», preguntó, aunque ya sabía cada palabra que seguiría. «Me han ofrecido una posición muy importante, como médico de campo en la zona de conflicto». Vera esperó un momento, dejando que el silencio se extendiera. Gael se removió en su silla, claramente esperando la explosión emocional que había ocurrido la primera vez. «Esa es una oportunidad increíble, Gael», dijo finalmente, manteniendo su voz serena. La sorpresa en el rostro de su marido fue casi cómica. Sus ojos se abrieron como platos, la taza de café suspendida a medio camino hacia sus labios. «Perdón, dije que es una oportunidad increíble», repitió Vera, untando mantequilla en su tostada con calma absoluta. «Deberías aceptarla. Pero el bebé está por nacer. Pensaste que me aferraría a ti.
que te rogaría que no te fueras, terminó ella por él, levantando la mirada para encontrar sus ojos confundidos. Pero tienes razón, Gael. Es tu deber servir a nuestro país. Gael parpadeó varias veces, como si tratara de procesar un idioma extranjero. ¿Estás segura? Completamente segura. Vera se levantó de la mesa, acercándose a él para posar una mano en su mejilla. El contacto le causó náuseas, pero mantuvo la compostura. Eres un hombre brillante, un médico excepcional. La gente allá te necesita más que nosotros aquí. La expresión de Gael pasó de la sorpresa a algo parecido al alivio, pero también había confusión. No era así como se suponía que debía reaccionar su esposa sumisa. Yo no esperaba que lo tomaras así. Las personas cambian, Gael. El embarazo me ha hecho reflexionar mucho sobre lo que realmente importa. Después de que él se fuera al hospital, Vera comenzó a moverse, pero no como la mujer desesperada que había sido antes. Esta vez, cada paso estaba calculado. Cada movimiento tenía un propósito. Su primera parada fue el estudio de Gael. Conocía la combinación de su caja fuerte porque él se la había dado en caso de emergencia. Qué irónico que ahora la usaría para provocar precisamente eso. Una emergencia para él. Dentro encontró exactamente lo que buscaba. Correspondencia con la administración militar, pero también cartas personales. Cartas de ella, de Victoria Sánchez, la mujer que había robado el corazón de su marido mucho antes de que se casaran. Las fechas revelaban una relación que se había extendido durante todo su matrimonio. Con manos firmes, Vera fotografió cada documento con su teléfono. Esta vez no lloraría sobre las mentiras. Esta vez las convertiría en armas. Su siguiente movimiento fue más arriesgado. Llamó a la casa de los Feng, los padres de Gael. Señora Feng, habla Vera. Me preguntaba si podríamos almorzar juntas hoy. La sorpresa en la voz de su suegra fue evidente. En 3 años de matrimonio, Vera nunca había tomado la iniciativa de acercarse a la familia de Gael, principalmente porque ellos la habían mantenido a distancia, considerándola indigna de su hijo perfecto. Almorzar. ¿Hay algún problema, querida? En absoluto. Es solo que, bueno, con el bebé en camino y Gael considerando esa posición militar, siento que es importante que nos conozcamos mejor. Después de todo, ustedes serán los abuelos. 1 hora después, Vera se encontraba sentada en el elegante comedor de los Feng, enfrentando a una mujer que la había tratado con desdén desde el día que conoció a su hijo. Debo admitir que me sorprendió tu llamada, dijo la señora Feng, sirviendo té en delicadas tazas de porcelana. Estoy segura de que sí, respondió Vera con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero he estado reflexionando mucho últimamente sobre la familia, sobre lo que realmente importa. ¿Y qué has concluido? Que he sido una tonta al mantenerme distante. Ustedes son la familia de Gael, y pronto serán la familia de mi hijo. No quiero que crezca sin conocer a sus abuelos. Por primera vez desde que la conocía, Vera vio un destello de aprobación en los ojos de su suegra. Siempre pensé que eras demasiado suave para Gael. Tal vez tenía razón, admitió Vera. Pero la maternidad cambia a una mujer. Te hace más fuerte, más determinada. Durante las siguientes 2 horas, Vera desplegó un encanto que no sabía que poseía. Habló sobre sus planes para el bebé, sus preocupaciones sobre criar a un hijo sin su padre presente durante los primeros meses, y sutilmente comenzó a sembrar las primeras semillas de duda sobre las verdaderas motivaciones de Gael. Por supuesto que apoyo su decisión, dijo, acariciando su vientre. Aunque me parece curioso que de repente sienta esta urgencia patriótica, nunca antes había mencionado interés en el servicio militar. La señora Feng frunció el ceño ligeramente. Nunca había hablado de eso. Nunca, de hecho. Cuando le preguntaron hace 2 años si quería unirse a la brigada médica de reserva, lo rechazó inmediatamente. Dijo que su lugar estaba aquí, en el hospital civil. Vera pudo ver las dudas comenzando a formar en la mente de su suegra. Perfecto. Al salir de la casa de los Feng, Vera se dirigió a su última parada del día, el bufete de abogados Luo Asociados. Adrian Luo había sido compañero de universidad de Gael, pero en la línea de tiempo anterior, apenas la había notado. Era hora de cambiar eso. Señora Huang, la recepcionista la recibió con sorpresa. ¿Tiene cita con el licenciado Luo? No,
pero esperaba poder hablar con él unos minutos. Es sobre un asunto familiar urgente. Cuando Adrian apareció en la recepción, Vera notó inmediatamente la diferencia. Esta vez, cuando sus ojos se encontraron, él no la miró con la indiferencia educada de antes. Había algo más. Curiosidad, interés. Vera, ¿verdad? ¿La esposa de Gael? ¿En qué puedo ayudarte? Necesito consejo legal, dijo simplemente. Sobre protección de activos y otras cuestiones relacionadas con mi embarazo. Adrian la estudió por un momento, como si estuviera viendo a una persona completamente nueva. Por supuesto, pasa a mi oficina. Mientras caminaba detrás de él por el pasillo, Vera sintió una satisfacción fría asentándose en su pecho. Las piezas del tablero estaban comenzando a moverse. Esta vez, ella sería quien controlara el juego. La partida de Gael había sido más fácil de lo que Vera esperaba. No hubo lágrimas, no hubo súplicas desesperadas, solo un abrazo cordial en el aeropuerto y una promesa de mantenerse en contacto. Él había parecido aliviado, pero también desconcertado por su nueva actitud. Perfecto. La confusión era el primer paso hacia su caída. Ahora, 2 semanas después, Vera estaba sentada en el salón de los Feng, tejiendo una pequeña manta para el bebé, mientras escuchaba a su suegra quejarse sobre el comportamiento de la servidumbre. La transformación había sido gradual pero efectiva. Ya no era la nuera tímida que se disculpaba por existir. Se había convertido en una presencia constante y bienvenida en la casa familiar. «Vera, querida, no puedo creer lo diferente que te ves», comentó la señora Feng, observándola por encima de sus lentes de lectura. «Es como si hubieras florecido. La maternidad tiene ese efecto, supongo», respondió Vera, sin levantar la vista de su tejido. «Me ha hecho entender muchas cosas que antes no veía con claridad». «¿Cómo qué?». Vera hizo una pausa calculada, dejando que la curiosidad de su suegra creciera, como la importancia de la familia real. No me refiero solo a los lazos de sangre, sino a las personas que realmente se preocupan por ti, que están presentes cuando las necesitas. La señora Feng asintió pensativa. Durante las últimas semanas, Vera había sido más atenta y presente que su propio hijo en los últimos años. Hablando de estar presente, continuó Vera cuidadosamente. Recibí una carta extraña ayer. ¿Extraña? ¿Del banco? Aparentemente, Gael transfirió una cantidad considerable de dinero a una cuenta que no reconozco, justo antes de irse. Probablemente es algo relacionado con su servicio, pero me pareció inusual. No era mentira. Vera había descubierto la transferencia revisando los estados de cuenta, y tenía una idea muy clara de a quién iba dirigido ese dinero. Victoria Sánchez no era solo la amante de Gael, era su socia en algo mucho más oscuro. El ceño fruncido de la señora Feng se profundizó. ¿No te dijo nada sobre esa transferencia? Nada. Y cuando traté de llamarlo para preguntarle, me dijeron que estaba en una misión clasificada y no podía recibir llamadas personales. Era otra mentira cuidadosamente construida. Gael había respondido sus llamadas, pero sus conversaciones habían sido frías y breves. Sin embargo, la señora Feng no necesitaba saber eso. «Eso no suena como Gael», murmuró su suegra. «Siempre ha sido muy cuidadoso con las finanzas». «Lo sé, por eso me preocupa tanto». Vera pudo ver las dudas arraigándose más profundamente en la mente de su suegra. «Excelente». Su teléfono vibró con un mensaje. Era Adrian Luo. «¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? Tengo información que te interesará». Durante las últimas semanas, Adrian se había convertido en un aliado invaluable. Lo que había comenzado como una consulta legal sobre la protección de sus activos durante el embarazo se había transformado en algo más profundo. Él había notado las inconsistencias en las historias de Gael, las lagunas en su pasado que no cuadraban con la imagen del médico patriótico. «Señora Feng, ¿le importaría si salgo un rato? Tengo una cita médica». «Por supuesto, querida. Cuídate mucho». 1 hora después, Vera estaba sentada frente al escritorio de Adrian, observando cómo él extendía una serie de documentos frente a ella. «Vera, necesito que me digas si reconoces alguno de estos nombres». Sus ojos se posaron inmediatamente en uno de ellos. Victoria Sánchez, pero también había otros nombres que no reconocía, asociados con empresas farmacéuticas y contratos militares. «Este nombre, Victoria Sánchez», dijo, señalando el documento. Era una compañera de universidad de Gael.
Estudió medicina también. Solo una compañera de universidad. Vera vaciló por un momento, como si estuviera luchando con una revelación dolorosa. Creo que fueron... más que eso. Encontré algunas cartas en su estudio. Adrian asintió gravemente. Vera, necesito que estés preparada para lo que voy a decirte. Victoria Sánchez no solo es médico de campo, es directora de adquisiciones médicas para el sector privado que provee al ejército, y según mis investigaciones, ha estado involucrada en esquemas de sobrefacturación que han costado millones al gobierno. El aire se espesó en la oficina, aunque Vera ya sospechaba que había algo más detrás de la guerra de Gael. Escuchar la confirmación de Adrian hizo que todo cobrara sentido. ¿Estás diciendo que Gael? Estoy diciendo que las transferencias de dinero que me mostraste, los cambios súbitos en su comportamiento, su urgencia por irse a la guerra, todo apunta a que está involucrado en esto. Vera se llevó una mano al vientre, un gesto que había perfeccionado para generar simpatía. Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi hijo? Adrian se levantó de su silla y rodeó el escritorio para sentarse en la silla junto a ella. Su cercanía era reconfortante de una manera que Vera no había experimentado en mucho tiempo. No vas a estar sola en esto, dijo, su voz suave pero firme. Te voy a ayudar a protegerte y a proteger a tu bebé. Sus ojos se encontraron, y por un momento, Vera sintió algo que no había planeado, una conexión real. Adrian no la miraba como Gael lo hacía, con impaciencia o desdén. La miraba como si realmente la viera. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué estás haciendo esto por mí? Adrian fue silencioso por un momento, estudiando sus manos entrelazadas. Porque en la universidad, siempre supe que Gael no te merecía. Eras demasiado buena para él, demasiado genuina, pero eras su chica, y yo nunca dije nada, Adrian. Y ahora veo que tenía razón. Él te está lastimando de maneras que probablemente ni siquiera entiendes completamente. Vera sintió lágrimas reales acumulándose en sus ojos, no por Gael, sino por la bondad inesperada que había encontrado en Adrian. Hay más, continuó él, volviendo a los documentos. He estado investigando los antecedentes de Victoria y encontré algo perturbador. Hay 3 médicos que trabajaron con ella en contratos previos que han desaparecido, accidentes, suicidios, casos sin resolver. Un escalofrío recorrió la espalda de Vera. ¿Crees que están en peligro? Gael está en peligro. Creo que Gael está exactamente donde quiere estar. Pero tú podrías estar en peligro si sabes demasiado. Vera procesó esta información cuidadosamente. En la línea de tiempo anterior, había muerto porque sabía sobre la aventura. Ahora entendía que había muerto porque sabía sobre mucho más que eso. ¿Qué sugieres que haga? Documentar todo, cada conversación, cada transferencia, cada inconsistencia en sus historias, y mantenerte cerca de personas que puedan protegerte, como los Feng y como yo, esa noche. Vera regresó a casa con una sensación de propósito renovado. Había subestimado la profundidad de la conspiración en la que Gael estaba involucrado, pero también había subestimado su propia capacidad para construir alianzas. Se dirigió al estudio de Gael y abrió su laptop. Si iba a documentar todo, necesitaba acceso a su correspondencia. Había observado su contraseña cientos de veces sin prestarle atención real. Victoria Eternal. Qué patéticamente predecible. Mientras revisaba sus correos, encontró exactamente lo que esperaba. Comunicaciones con Victoria que confirmaban no solo su relación romántica, sino también su participación en el esquema de corrupción. Pero había algo más, algo que hizo que se le helara la sangre. Un correo fechado solo 2 días antes de su muerte original. V está empezando a hacer preguntas. Se está volviendo un problema. Después del parto, tendremos que tomar medidas permanentes. El niño también. No podemos permitir testigos. Vera sintió náuseas, pero no por el embarazo. Su hijo había sido asesinado no solo por conveniencia, sino porque representaba una amenaza futura, un heredero que podría reclamar lo que le pertenecía. Guardó toda la evidencia en múltiples dispositivos y lugares seguros. Esta vez, cuando llegara el momento del confronto, estaría más que preparada. Esta vez, sería Gael quien suplicara. La llamada llegó un martes por la mañana, mientras Vera desayunaba tranquilamente en la cocina de los Feng.
El timbre del teléfono cortó el silencio matutino como una navaja, y cuando la señora Feng contestó, su expresión cambió de curiosidad a horror en cuestión de segundos. ¿Qué? ¿Cuándo pasó? La voz de su suegra se quebró. ¿Está vivo? ¿Está completo? Vera dejó su taza de té lentamente, observando el drama desarrollarse. Sabía exactamente qué noticia estaba recibiendo la familia Feng, pero su reacción debía ser perfecta. No demasiado fría, no demasiado emocional. Era del hospital militar, anunció la señora Feng, con lágrimas en los ojos. Gael, hubo una explosión. Está herido, gravemente herido. ¿Qué tan grave?, preguntó Vera, llevándose una mano al corazón en un gesto de preocupación cuidadosamente calculado. Perdió la pierna izquierda y hay otras heridas. Están trasladándolo de vuelta al país para cirugías reconstructivas. Vera se permitió un momento de silencio, como si estuviera procesando la noticia devastadora. ¿Cuándo llega? En 2 semanas, tal vez 3, dependiendo de su estabilidad para viajar. Durante los días siguientes, Vera jugó su papel a la perfección. Se mostró preocupada pero fuerte, la esposa devota que mantenía la calma en medio de la crisis. Organizó visitas al hospital donde sería trasladado Gael, coordinó con los médicos y se aseguró de que todos vieran lo dedicada que era. Pero por las noches, en la privacidad de su hogar, trabajaba en su verdadero proyecto, recopilar cada pieza de evidencia que necesitaría para el confronto final. Adrian había conseguido más información sobre Victoria Sánchez. La mujer no solo estaba involucrada en corrupción militar, también había estado visitando a los heridos en el hospital de campo donde Gael servía. Según los reportes, ella había estado especialmente atenta con él durante su recuperación inicial. «Mira esto», le dijo Adrian una tarde, mostrándole fotografías que había obtenido a través de un contacto en el ejército. Victoria visitó a Gael todos los días durante las primeras 2 semanas después de la explosión. En las fotos, Vera pudo ver a la mujer que había destruido su matrimonio. Era hermosa, eso no podía negarlo. Alta, elegante, con el tipo de confianza que venía de saber que era deseada. Pero en las últimas fotografías, las que mostraban a Gael en silla de ruedas con una pierna amputada, la expresión de Victoria había cambiado notablemente. ¿Notas algo diferente en estas fotos más recientes?, preguntó Adrian. Vera estudió las imágenes cuidadosamente. En las primeras, Victoria tomaba la mano de Gael, se inclinaba para susurrarle al oído, lo miraba con adoración. En las últimas, mantenía distancia. Sus sonrisas parecían forzadas, y en una de ellas, claramente estaba mirando su reloj. «Está perdiendo interés», observó Vera. «Exacto. Y según mi contacto, dejó de visitarlo completamente hace 5 días. Aparentemente, le dijo que había sido transferida a otra base. Pero eso no es cierto. Sigue en el mismo lugar». Vera sintió una satisfacción fría extendiéndose por su pecho. Victoria había amado la imagen del héroe de guerra, del médico brillante y exitoso. Un hombre mutilado y dependiente era otra cosa completamente diferente. ¿Cómo está tomando Gael el abandono? No bien, según los reportes médicos. Ha tenido episodios de ira, se niega a cooperar con la fisioterapia y ha estado demandando que lo trasladen de vuelta al país inmediatamente. Perfecto. Gael regresaría no solo físicamente roto, sino también emocionalmente devastado. Sería mucho más fácil de manipular en ese estado. 3 días antes del regreso programado de Gael, Vera recibió una llamada inesperada. «Señora Huang, habla la enfermera jefe del Hospital Central. Su esposo llegó esta mañana. Sabemos que no estaba programado hasta el viernes, pero hubo complicaciones en el vuelo anterior y decidieron trasladarlo antes». Vera sintió su pulso acelerarse, no por nerviosismo, sino por anticipación. «¿Está bien? ¿Puedo verlo? ¿Está estable?» «Pero, señora Huang, debo advertirle que está muy alterado. Las últimas semanas han sido difíciles para él, y su condición ha afectado significativamente su estado emocional. Entiendo. Estaré ahí en 1 hora». Vera se tomó su tiempo preparándose. Se puso un vestido que favorecía su figura embarazada. Se arregló el cabello cuidadosamente y se aplicó un maquillaje sutil que la hacía verse radiante. Quería que Gael viera exactamente lo que había perdido.
El hospital tenía ese olor distintivo a desinfectante y enfermedad que siempre la había puesto nerviosa. Pero esta vez, caminó por los pasillos con confianza, sus tacones haciendo eco en el piso de linóleo. La habitación 314 estaba al final del pasillo. Vera hizo una pausa frente a la puerta, respiró profundamente y luego tocó suavemente antes de entrar. Gael estaba sentado en la cama, mirando por la ventana. El cambio en su apariencia fue más dramático de lo que había esperado. No solo había perdido peso, sino que su rostro tenía una palidez enfermiza, y había algo roto en sus ojos que iba más allá de la herida física. «Hola, Gael», dijo suavemente, cerrando la puerta detrás de ella. Él se volteó, y por un momento, Vera vio un destello del alivio que había esperado, pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por algo que parecía resentimiento. «Llegaste», murmuró, como si no hubiera estado seguro de que lo haría. «Por supuesto que llegué. Soy tu esposa». Se acercó a la cama, notando cómo él instintivamente jalaba la sábana para cubrir el muñón donde antes había estado su pierna. Qué vanidoso seguía siendo. Incluso en estas circunstancias. «¿Te ves?» «Bien», dijo él, pero había algo amargo en su tono. «Me siento bien. El embarazo ha sido más fácil de lo que esperaba. ¿Y mi familia? ¿Te han tratado bien?» «Mejor que nunca. En realidad, tu madre ha sido especialmente cariñosa. Dice que el bebé me ha hecho florecer». Vera notó cómo la mandíbula de Gael se tensó. En su estado actual, cada recordatorio de lo que había perdido era como sal en una herida abierta. «Gael, ¿cómo estás realmente? Los médicos mencionaron que has tenido dificultades para adaptarte». Por un momento, pareció como si fuera a derrumbarse. Sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas, y Vera pudo ver la vulnerabilidad que se escondía detrás de su ira. «Todo se fue al carajo, Vera. Todo. El trabajo. La misión. Yo. Todo. ¿Qué pasó exactamente?» Gael fue silencioso por un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto contar. La operación era más peligrosa de lo que esperaba, y las personas en las que confiaba no resultaron ser quienes pensé que eran. «¿Te refieres a tus compañeros médicos?» «Me refiero a personas que me hicieron promesas, personas que me dijeron que si hacía ciertos sacrificios, valdría la pena». Vera se sentó en la silla junto a la cama, proyectando la imagen de la esposa comprensiva. «¿Qué tipo de promesas?» Gael la miró con ojos llenos de dolor y rabia. «Promesas de un futuro diferente, una vida diferente». Pero resultó que solo era una fantasía estúpida. «¿Victoria te abandonó?» El nombre salió de los labios de Vera tan casualmente que Gael tardó un momento en reaccionar. Cuando lo hizo, su rostro se transformó completamente. «¿Cómo sabes sobre Victoria?» Vera mantuvo su expresión serena, aunque por dentro sintió un triunfo feroz. «Las cartas en tu estudio, Gael, las encontré hace semanas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Gael la miraba como si estuviera viendo a un fantasma. «¿Y qué más encontraste?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Vera sonrió, y por primera vez desde su regreso al pasado, permitió que un poco de su verdadera naturaleza se filtrara a través de su máscara. «Oh, Gael, encontré mucho más de lo que imaginas». La rehabilitación de Gael fue un espectáculo patético que Vera observó con la paciencia de un depredador, esperando el momento perfecto para atacar. Cada día que pasaba en el hospital, él se volvía más dependiente, más amargo y más desesperado por recuperar algún tipo de control sobre su vida destrozada. Vera lo visitaba religiosamente, siempre con algún detalle considerado. Sus comidas favoritas, libros, flores frescas. Para el personal del hospital, era la esposa devota que nunca perdía la esperanza. Para los Feng, era la nuera perfecta que cuidaba a su hijo herido con amor incondicional. Pero para Gael, cada visita era una tortura sutil. Vera había cambiado de maneras que él no podía comprender. Ya no era la mujer sumisa que suplicaba por su atención. Ahora era ella quien controlaba las conversaciones, quien decidía cuándo llegar y cuándo irse, quien tenía el poder. «Los médicos dicen que podrás venir a casa la próxima semana», le comentó Vera durante una de sus visitas, mientras acomodaba un ramo de peonías en un florero. «¿A casa?» Gael soltó una risa amarga. «¿Te refieres a la casa donde encontraste mis cartas? ¿Donde revisaste mis cosas privadas como una espía?
¿Te refieres a la casa donde descubrí que mi esposo llevaba años engañándome, planeando abandonarme y conspirando con su amante para robar dinero del gobierno? Respondió Vera con una tranquilidad que lo descolocó completamente. La cara de Gael se puso roja de ira. Durante las últimas semanas, había intentado múltiples veces intimidarla con explosiones de rabia, esperando que volviera a ser la mujer asustadiza de antes. Pero Vera no se inmutaba. «No sabes de qué estás hablando», gruñó. «¿No?» Vera se sentó en la silla junto a su cama, cruzando las piernas elegantemente. «Sé sobre las transferencias a las cuentas de Victoria. Sé sobre los contratos inflados para suministros médicos. Sé sobre los 3 médicos que trabajaron con ella y que misteriosamente terminaron muertos». El rostro de Gael se puso pálido. «Estás delirando. El embarazo te ha afectado la mente». «¿En serio?» Vera sacó su teléfono y deslizó el dedo por la pantalla. «Porque tengo todas las evidencias aquí. Correos electrónicos, transferencias bancarias, fotografías. Oh, y mi favorito personal, el mensaje donde discuten qué hacer conmigo después del parto». Gael intentó arrebatarle el teléfono, pero su condición física lo limitaba. Vera lo apartó fácilmente, manteniéndolo fuera de su alcance. «Bo está empezando a hacer preguntas», leyó en voz alta. «Se está volviendo un problema. Después del parto, tendremos que tomar medidas permanentes. El niño también. Basta», susurró Gael. Pero ya no había furia en su voz, solo terror. «¿Sabes lo que más me duele, Gael? No es que me hayas querido matar, es que también planeabas matar a nuestro hijo, tu propio hijo. Cállate, un bebé inocente que ni siquiera había nacido, y ya lo considerabas una amenaza». Gael intentó levantarse de la cama, pero la ausencia de su pierna lo desequilibró y cayó pesadamente de vuelta al colchón. La humillación de su propia impotencia lo hizo explotar. «No tienes idea de lo que era vivir contigo», gritó, «siempre necesitando, siempre aferrándote, siempre en el camino de lo que realmente quería». ¿Y qué era lo que realmente querías, Gael? ¿A Victoria? ¿El dinero? ¿O simplemente destruir todo lo que tocabas? Quería una vida real, no esta farsa de matrimonio con una mujer que nunca amé. Las palabras salieron como veneno, cada una diseñada para herirla como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, Vera solo sonrió. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Que finalmente conseguiste lo que querías. Victoria te abandonó. Ya no tienes que fingir que me amas. Y yo he encontrado lo que realmente merezco. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que ya no soy la misma mujer que se casó contigo. Significa que he encontrado personas que sí me valoran, que sí me respetan. Y significa que nuestro hijo crecerá sabiendo exactamente qué tipo de hombre era su padre. La puerta de la habitación se abrió, interrumpiendo la confrontación. Adrian entró, llevando un ramo de flores y una sonrisa cálida que se desvaneció inmediatamente al notar la tensión en el ambiente. «Perdón, no sabía que estabas con…», comenzó, pero Vera lo interrumpió. «No te preocupes, Adrian. Justo terminábamos». Gael observó la interacción entre ellos con ojos entrecerrados, la forma en que Adrian miraba a Vera, la comodidad entre ellos, la manera en que ella se dirigía a él por su nombre de pila. «¿Quién es este?», demandó saber. «Adrian Luo, mi abogado», respondió Vera, levantándose de la silla. «Y mi amigo, tu amigo». La voz de Gael se llenó de veneno. «¿Qué tan buenos amigos son?». Adrian se tensó, pero Vera puso una mano en su brazo para calmarlo. «Lo suficientemente buenos como para que él esté aquí apoyándome mientras tú estabas jugando a la guerra con tu amante». «Eres una puta», gritó Gael, perdiendo completamente el control. «Una puta traidora que…». «Ya basta». La voz de la señora Feng cortó el aire como un látigo. Nadie había notado que había entrado a la habitación durante la discusión. Ahora estaba parada en el umbral, con una expresión de horror y desaliento. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, mirando entre su hijo y su nuera. «Mamá, ella», comenzó Gael, pero su madre lo interrumpió. «Te escuché, Gael. Escuché cada palabra que dijiste». El silencio que siguió fue devastador. La señora Feng había adorado a su hijo toda su vida. Había excusado cada falla. Había justificado cada error. Pero las palabras que acababa de escuchar eran imperdonables.
¿Es verdad?, preguntó, su voz quebrada por la decepción. Todo lo que dijo Vera es verdad. Gael miró a su madre, luego a Vera, luego a Adrian. Por primera vez desde su regreso, parecía entender completamente la magnitud de su situación. No era solo un hombre físicamente roto, era un hombre completamente aislado. «Mamá, ¿puedo explicar? ¿Puedes explicar por qué querías matar a tu esposa embarazada? ¿Puedes explicar por qué querías matar a mi nieto? No era así. Ella lo está malinterpretando todo». Pero incluso mientras gritaba, Gael sabía que había perdido. La expresión en el rostro de su madre le dijo todo lo que necesitaba saber. La mujer que lo había defendido toda su vida finalmente había visto su verdadera naturaleza. Vera se acercó a la señora Feng y gentilmente tomó su brazo. «Vámonos», dijo suavemente. «No necesitamos escuchar más». Mientras salían de la habitación, Gael gritó detrás de ellas. «No pueden dejarme así. Soy su hijo. Soy su esposo. Tienen obligaciones conmigo». Vera se detuvo en el umbral y se volvió para mirarlo una última vez. «No, Gael, ya no tenemos ninguna obligación contigo. La única obligación que tengo ahora es con mi hijo, y esa obligación incluye protegerlo de hombres como tú». La puerta se cerró con un clic suave, dejando a Gael completamente solo por primera vez en su vida. En el pasillo, la señora Feng se apoyó contra la pared, sollozando. «Lo siento mucho, Vera. Lo siento tanto. No es su culpa», respondió Vera, abrazando a la mujer que una vez la había despreciado. «Usted no podía saber lo que él realmente era». Adrian observó la escena con admiración. La mujer que había conocido meses atrás era completamente diferente de la que estaba frente a él ahora. Vera había transformado su dolor en poder, su victimización en victoria. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Vera miró hacia la puerta cerrada de la habitación de Gael, luego hacia el futuro que había construido cuidadosamente. «Ahora nos preparamos para el final». El salón principal de la mansión Feng nunca había albergado una reunión como esta. Las cortinas de seda dejaban pasar la luz dorada del atardecer, creando un ambiente que contrastaba dramáticamente con la gravedad del momento. Vera estaba sentada en el centro, con su vientre prominente y una serenidad que irradiaba poder. A su alrededor se habían reunido las personas que determinarían el destino final de Gael. Adrian había llegado temprano, cargando múltiples carpetas llenas de evidencia legal. Los padres de Gael ocupaban el sofá principal, con expresiones de dolor y vergüenza que habían reemplazado su orgullo habitual. El inspector Ramírez, un veterano de la policía militar que Adrian había contactado, revisaba documentos con el ceño fruncido. También estaba presente el Dr. Chen, director del hospital donde Gael había trabajado, cuya reputación había quedado manchada por las actividades de su ex empleado. «Antes de que llegue Gael», comenzó Vera, su voz clara y firme. «Quiero que todos entiendan exactamente lo que vamos a revelar aquí». Se levantó lentamente, una mano apoyada en su espalda baja, proyectando la imagen perfecta de una mujer embarazada que había encontrado fuerza en medio de la adversidad. «Durante meses, creí que estaba casada con un hombre honorable, un médico dedicado, un esposo amoroso, un futuro padre devoto, pero la verdad es muy diferente». Adrian se acercó y comenzó a distribuir copias de los documentos que habían recopilado meticulosamente. «Lo que van a ver», continuó Vera, «es evidencia de traición, conspiración, intento de asesinato y algo aún peor, el plan para asesinar a un bebé inocente». El inspector Ramírez levantó la vista de los documentos, su expresión endureciéndose. «Señora Huang, estas son acusaciones muy serias, y tengo evidencia muy seria para respaldarlas». La puerta del salón se abrió, y Gael entró en una silla de ruedas que empujaba una enfermera del hospital. Su aspecto había empeorado desde la confrontación de la semana anterior. Tenía ojeras profundas, había perdido más peso, y había algo desesperado en sus ojos que lo hacía parecer más un animal acorralado que el médico respetado que una vez había sido. «¿Qué es todo esto?», preguntó, su voz ronca por el desuso. «¿Por qué está toda esta gente aquí?». «Es tu juicio, Gael», respondió Vera simplemente. «¿Mi juicio? No pueden hacer un juicio. Esto no es un tribunal». «Tienes razón», intervino el inspector Ramírez. «No es un tribunal, pero después de lo que vamos a discutir aquí, definitivamente habrá uno oficial». Gael miró alrededor de la habitación.
viendo por primera vez la magnitud de lo que enfrentaba. Todas las personas importantes en su vida estaban ahí, y todas lo miraban con una mezcla de decepción, disgusto y traición. «Mamá», suplicó, dirigiéndose a la señora Feng, «tú no puedes creer estas mentiras». «Gael, calla», dijo su madre, su voz cargada de dolor. «Solo, calla y escucha». Adrian se colocó frente a la habitación, asumiendo el papel de fiscal en este tribunal improvisado. «Comencemos con la evidencia financiera», anunció, proyectando documentos en la pantalla que habían instalado. «Estas son transferencias de cuentas controladas por Gael Feng a cuentas asociadas con Victoria Sánchez, totalizando más de 2 millones de pesos. Eso no prueba nada», murmuró Gael, pero su protesta sonó débil. «No», Adrian cambió a la siguiente diapositiva. «Estas son facturas infladas para suministros médicos militares. Los precios reales están aquí. Los precios facturados están aquí. La diferencia de casi 500% iba directamente a cuentas controladas por Victoria y sus asociados». El DR, Chen se inclinó hacia adelante, estudiando los documentos con horror creciente. «Gael, estos suministros venían a través de nuestro hospital. Tu recomendación fue decisiva para aprobar estos contratos». «¡Me engañaron!», gritó Gael. «Yo no sabía sobre los precios inflados». «Ah, no». Vera se levantó, tomando el control de la presentación. «Entonces explícame este correo electrónico». La pantalla mostró un mensaje de Gael a Victoria. «Los números que discutimos están aprobados. Mi parte debe estar en la cuenta de Suiza para el viernes. Una vez que esté todo listo, podemos proceder con el plan para eliminar los obstáculos». El silencio en la habitación era ensordecedor. Incluso Gael parecía haber perdido la capacidad de hablar. «¿Obstáculos?», preguntó el inspector Ramírez. Se refería a su esposa. Vera no necesitó responder. Cambió a la siguiente diapositiva, mostrando el correo que había encontrado semanas atrás. V está empezando a hacer preguntas. Se está volviendo un problema. Después del parto, tendremos que tomar medidas permanentes. El niño también. «No podemos permitir testigos». La señora Feng ahogó un grito, llevándose las manos a la boca. Su esposo, que había permanecido silencioso hasta ese momento, se levantó de su asiento con furia. «¿Planeabas matar a tu propio hijo?», rugió. «¿A tu esposa embarazada?». «No era mi hijo», gritó Gael, finalmente perdiendo toda compostura. «Nunca quise ese hijo. Nunca quise esa vida. Todo lo que quería era estar con Victoria». Las palabras salieron como veneno, confirmando todo lo que Vera había revelado, pero ella no había terminado. «Inspector Ramírez», dijo, manteniendo su voz serena, «¿podría contarnos sobre los 3 médicos que trabajaron previamente con Victoria Sánchez?». El inspector abrió su carpeta, consultando sus notas. «Dr. Martínez, aparente suicidio, aunque las circunstancias fueron sospechosas. Dr. Valdez, accidente automovilístico con fallas mecánicas inexplicables. Dr. Herrera, desaparecido hace 6 meses, se presume muerto. Todos ellos», continuó Vera, habían comenzado a hacer preguntas sobre las discrepancias financieras en los contratos médicos. Todos ellos se habían convertido en obstáculos. Gael estaba visiblemente temblando ahora, la realidad de su situación finalmente penetrando su negación. «Yo no maté a nadie», susurró. Yo solo quería el dinero para estar con Victoria». «¿Y dónde está Victoria ahora?». «Gael», preguntó Vera, su voz suave pero implacable, «¿dónde está la mujer por la que estabas dispuesto a asesinar a tu familia?». Gael no pudo responder. Todos en la habitación sabían la respuesta. Victoria lo había abandonado en el momento en que se había convertido en una carga en lugar de un activo. El inspector Ramírez se levantó, acercándose a la silla de ruedas de Gael. «Gael Feng, está usted bajo arresto por conspiración, fraude militar, intento de asesinato. Tiene derecho a permanecer en silencio». «¡Esperen!», gritó Gael, tratando de alejarse. «No pueden arrestarme. Estoy herido. Soy un veterano. Eres un traidor», dijo su padre con una voz que Vera nunca había escuchado antes. Estaba llena de una desilusión tan profunda que parecía venir desde el alma. «Ya no eres mi hijo». Mientras el inspector completaba el arresto, Vera sintió una extraña sensación de vacío. Durante meses había planeado este momento.
Había trabajado hacia esta conclusión, pero ahora que había llegado, no sentía la satisfacción vengativa que había esperado. Solo sentía paz. Adrian se acercó a ella mientras los oficiales sacaban a Gael de la habitación. «¿Cómo te sientes?», preguntó suavemente. Vera consideró la pregunta cuidadosamente. Su mano se posó instintivamente sobre su vientre, donde su hijo se movía suavemente, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. «Me siento libre», respondió finalmente. «Por primera vez en mucho tiempo, me siento completamente libre». La señora Feng se acercó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Vera, no sé cómo pedirte perdón». «No necesita pedirme perdón», la interrumpió Vera, tomando las manos de la mujer mayor. «Usted fue víctima de sus mentiras tanto como yo. ¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó el Dr. Chen. «¿Dónde vas a vivir?». Vera miró alrededor del salón, a las personas que se habían convertido en su familia elegida, a Adrian, cuya presencia constante había sido su ancla durante los meses más difíciles. «Voy a criar a mi hijo», dijo simplemente. «Voy a asegurarme de que crezca sabiendo la diferencia entre el bien y el mal, entre la verdad y las mentiras. Y voy a vivir la vida que merezco». 6 meses después, Vera estaba sentada en el jardín de su nueva casa, meciendo a su hijo mientras el sol de la tarde doraba su cabello. Diego Huang dormía pacíficamente en sus brazos, ajeno al hecho de que había sido salvado de un destino terrible antes de nacer. Adrian se acercó, llevando 2 tazas de té, y se sentó junto a ella en el columpio del jardín. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó. «¿De todo lo que tuviste que hacer?». Vera consideró la pregunta mientras observaba el rostro perfecto de su hijo. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo?», dijo finalmente. «Durante mucho tiempo pensé que se trataba de venganza, pero no era eso. Era sobre justicia. Era sobre asegurarme de que las personas como Gael no pudieran lastimar a más inocentes». «¿Y el futuro?», preguntó Adrian, su voz cargada de esperanza. Vera lo miró, viendo en sus ojos el tipo de amor que nunca había conocido con Gael. Un amor basado en respeto, admiración y elección genuina. «El futuro», dijo, sonriendo por primera vez en lo que parecía una eternidad, «es exactamente lo que decidamos que sea». En la distancia, las montañas se teñían de dorado bajo el sol poniente, y Vera supo que había encontrado algo que había perdido mucho antes de su muerte en la línea de tiempo anterior. La esperanza. El pasado había sido reescrito. El futuro estaba lleno de posibilidades infinitas, y por primera vez en su vida, Vera Huang era verdaderamente libre. La historia de Vera Huang nos enseña que el verdadero poder no radica en la venganza, sino en la capacidad de transformar nuestro dolor en sabiduría y nuestra tragedia en triunfo. A través de su segunda oportunidad, Vera no solo salvó su propia vida y la de su hijo, sino que también demostró que incluso las situaciones más desesperanzadoras pueden convertirse en oportunidades para el renacimiento personal. El destino le dio a Vera algo que pocas personas reciben, la oportunidad de conocer la verdad antes de que fuera demasiado tarde, pero fue su coraje, su inteligencia y su determinación lo que la convirtió de víctima en victoriosa. No se conformó con simplemente sobrevivir. Eligió prosperar. Gael, por otro lado, representa la caída inevitable de aquellos que permiten que la ambición y el egoísmo corrompan sus corazones. Su obsesión por una vida que creía merecer lo cegó a la realidad de lo que ya tenía, y al final perdió absolutamente todo: su familia, su reputación, su libertad y la posibilidad de redención. La transformación de Vera de una mujer sumisa a una estratega implacable nos recuerda que todos tenemos dentro de nosotros una fuerza que desconocemos hasta que las circunstancias nos obligan a encontrarla. Su alianza con Adrian demuestra que el amor verdadero puede florecer incluso en los momentos más oscuros. Cuando 2 personas se encuentran en su autenticidad más pura, esta historia también nos habla sobre la importancia de las segundas oportunidades, no solo las que nos da el destino, sino las que nos damos a nosotros mismos. Vera pudo haber elegido el camino de la amargura y el odio, pero en su lugar, eligió la justicia y la construcción de un futuro mejor. ¿Te gustó esta historia de superación y justicia? Si esta narrativa te emocionó, te mantuvo al borde de tu asiento y te hizo reflexionar sobre el poder de las segundas oportunidades,
No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias que tocan el corazón y despiertan el alma. Cada semana traemos relatos únicos llenos de drama, amor, traición y redención que te harán vivir una montaña rusa de emociones. Activa la campanita de notificaciones para ser el primero en disfrutar de nuestras nuevas historias. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de amantes de las grandes historias. Y dime en los comentarios, si tuvieras una segunda oportunidad como Vera, ¿qué decisión de tu pasado cambiarías y por qué?